Se acercan las fiestas de fin de año y muchos se preguntan cómo vamos a actuar frente a esta pandemia y las reuniones sociales que esto va a implicar. ¿Cómo vamos a actuar para movernos seguros, para estar tranquilos? Y uno de los principales interrogantes es cómo será esa reunión familiar. Claro, vos fíjate que están recomendando, por ejemplo, desde OSEP, que las reuniones se realicen con encuentros reducidos y al aire libre y con mesas sectorizadas. En contexto de pandemia, pero con un descenso en los casos, las familias mendocinas comienzan a preguntarse cómo va a ser esa reunión. Es importante mantener los 2 metros de distancia, sobre todo entre quienes no conviven. Por eso se habla de la mesa sectorizada. Importante mantener los 2 metros de distancia entre quienes no conviven fundamentalmente. Por eso se habla de sectores en una casa, pero además piden evitar abrazos y mantener el tapabocas cuando no esté comiendo o bebiendo. La estamos pensando porque somos una familia muy numerosa, entonces estamos seleccionando a ver cuál de los chicos quieran ir. Mi marido tiene pánico al COVID, recontra pánico, así que creo que la vamos a pasar solo. La verdad que no lo he pensado todavía, pero creería que con la familia, ¿cómo se podrá? ¿Hay miedo todavía a contagiarse o está un poco más tranquilo uno con esto de que han bajado los casos? Yo sí, yo soy normal, nunca tuve miedo, pero ella sí. Vos sí por el bebé. ¿Y cómo imaginaste entonces las fiestas de fin de año? ¿Pensás que se van a juntar menos de los que se juntan siempre? Sí, yo creo que en familia nada más. Somos muy poquitos, somos 4, así que pienso que sí. Son los 2 hijos y nosotros nada más, la pareja. Así que con el resto de la familia no, así que cada uno se va a quedar en su casa. Nosotros en la casa seguíamos sosteniendo la cantidad reducida de personas porque en un ambiente familiar no es un ambiente controlado, por lo tanto pueden juntarse más de 10 personas y eso ocasionaría de vuelta la eclosión de la infección. Si hay jóvenes que son los que más salen y se exponen, pedirles que para el momento de las fiestas, 14 días antes de las fiestas, no tengan exposiciones de riesgo, cosa poder compartir con sus familiares de riesgo, principalmente las personas mayores de 60 años. Si se juntan con otros familiares que no conviven dentro del domicilio, lo importante sería poder tener al menos grupos, hacerlo fuera de la casa, en un patio, lugares abiertos, y que se junten las familias que conviven sectorizadas en la mesa. Tratemos de no abrazar tanto y no besar tanto, es una conducta difícil y a veces va en contra del espíritu de la Navidad o de las fiestas. Pero bueno, tratar de que los contactos sean los menores posibles. Lo ideal sería ambientes abiertos para que esté correctamente diluido este aerosol del virus, las familias separadas, para que cuando uno mastica y hable, que es mayor riesgo de exposición, estén con las personas que uno ya convive, y al momento que uno ya no come ni bebe, que van a ser más la parte social, aunque suene incómodo, usar el cubreboca y mantener siempre la distancia. Bueno, sí, tenemos que tratar de grabar todo esto porque en realidad cuando uno está con la familia se relaja un poco y le parece extraño no saludarse, por ejemplo, no saludarse el 24 cuando sean las 12 de la noche, lo mismo que para Año Nuevo. Es raro, ¿no? Es muy raro, es muy difícil incluso de elaborar muchas veces desde nuestra psiquis. Por eso vamos a estar hablando con Manuel Vilapriño, quien es psiquiatra, que nos acompaña durante esta mañana, y se lo vamos a consultar a él como especialista. ¿Qué tan importante es lo afectivo, el contacto humano para la psiquis y cómo podemos reelaborar o resignificar esa distancia que nos impone hoy por hoy la pandemia? Buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por contactarme. Bueno, una Navidad y un Año Nuevo completamente diferente de acuerdo a lo que ya vamos viendo. Más allá de que todavía no se sabe protocolo, no han dicho oficialmente cuáles son las recomendaciones, pero sí nos vamos haciendo una idea de todo esto, ¿no? Que hay que estar más lejos, que no hay que abrazarse, que no hay que besarse. Sí, es muy probable que vengan en sintonía con lo que está ocurriendo en relación a las medidas de cuidado. De todas formas, yo creo que a lo largo de los meses de pandemia, lo que se va observando
es que el distanciamiento no tiene que ser un distanciamiento estrictamente tomado al pie de la letra de lo social, sino en realidad entenderlo más por el lado de lo sanitario. Y esto que puede parecer una mera cuestión de palabras o de términos, en realidad tiene mucha importancia porque no sería, y mucho menos en una situación como esta de las fiestas, lo aconsejable el distanciamiento social, como se entiende. Sí sanitario, que es diferente. Es decir, lo social yo lo puedo establecer a partir de diferentes vías y a partir de diferentes tipos de estrategias o de formas, ¿no es cierto? Lo que sí hay que creer, o hay que entender en realidad, es que es necesario, como escuchaba recién, mandar medidas que tienen que ver con el protocolo de seguridad. Además, teniendo en cuenta que lo que se ve desde la medicina es que el virus, lo dice un psiquiatra, que no es médico clínico, ni infectólogo, obviamente, pero sí que es médico, y lo que uno registra es que el virus es bastante impredecible, ¿no? Predecible en muchos aspectos. Por lo tanto, el cuidado tiene que seguir, tiene que continuar, no tenemos que bajar los brazos en relación a eso, pero no confundir lo que es lo sanitario con lo social. Es decir, yo tengo muchas formas de contactarme socialmente y de sentir la satisfacción del contacto con el otro, del afecto, de la emocionabilidad que el otro me puede transmitir, sin necesidad necesariamente, valga la redundancia, de mantener un contacto estrecho desde lo físico. Obviamente que a todos. ¿Qué actitudes o qué gestos o qué acciones por allí podrían llegar a reemplazar, entre comillas, un abrazo, un beso? ¿Tendremos que acudir más a las palabras para reemplazar un poco ese contacto humano? Probablemente. Yo creo, a ver, a mí me pasa en el contacto diario con pacientes, con las personas a las que trato, es difícil a veces el no poder estrecharle la mano, el no poder dar que uno tiene un vínculo de mucho tiempo, ni hablar lo que sería en lo afectivo en relación con la familia, ¿no? Pero a lo largo de los meses uno va dándose cuenta que en realidad lo que podemos llegar a expresar desde emocional, desde lo gestual, es mucho más a veces de lo que creemos, ¿no? Y las palabras son importantes, la forma en la que lo decimos es importante, el no perder la posibilidad de contactarse espontáneamente, más allá de que no tengamos el estrecho contacto de la piel, por decirlo de alguna manera. Manuel, para otras fiestas hemos escuchado que, contrariamente a lo que debería ser o a cómo deberíamos vivir las fiestas, hay mucha gente que la pasa mal y que, digamos, aquellos que tienen, por ejemplo, depresión, se les incrementa el cuadro. ¿Puede ser que ocurra esto? Y en el marco de pandemia, ¿qué se puede esperar que pueda llegar a pasar con las personas que tienen algún inconveniente o algún problema psiquiátrico? Sí. Bueno, lo que estamos viendo en el tiempo podremos determinar mucho mejor y las estadísticas nos dirán más claramente una cosa o la otra, ¿no? Es decir, si han aumentado los casos nuevos de cuadros de depresión, nosotros creemos que claramente sí. Hay que entender, pero bueno, las estadísticas no lo dirán, hay que saber que aproximadamente el 6 al 8% de la población argentina padece un estado depresivo. Va muy de la mano de lo que pasa a nivel mundial, muy parecido. Y es probable, porque lo digo es probable, para mí es una realidad porque la veo día a día de la consulta de la gente, pero esto hay que determinarlo con números, que las estadísticas también muestren que esto se ha incrementado y que en esta época de la fiesta, en general, sin pandemia, la sensibilidad es mayor para muchas cosas, ¿sí? Primero porque es final de año de por sí implica muchos factores concurrentes, más en una situación de pandemia donde venimos hace 8 o 9 meses con un factor de estrés más. Pero
Si ese factor estrés en la situación de pandemia tiene que ver encima con lo que tiene que ver con esto del aislamiento, y bueno, otro factor estresor más. Todo lo que son factores estresores, el estrés en realidad es una reacción adaptativa. Nos viene bien el estrés a los seres humanos, adaptarnos a una situación que no lo genera. Pero cuando el estrés es crónico, como está pasando con pandemia, o el estrés es muy severo y agudo, eso puede disparar toda una serie de mecanismos internos en la persona que pueden derivar en una u otro tipo de circunstancia o patología en algunos casos. Vilapriño, ¿qué se ve en su consultorio por estos días? Insomnio, depresión, ¿qué formas ha tomado esas consecuencias, esas secuelas del estrés intenso o crónico que usted nos está diciendo? Miren, hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, hay que tener en cuenta que hubo gente a lo largo de la pandemia que se vio beneficiada por la situación de aislamiento, es decir, a los cuales la pandemia los ordenó. Y hubo un gran porcentaje en los cuales la pandemia y todo lo que esto implica impactó de una u otra forma. Ahora, más allá de todo esto, lo que empezamos a ver son los que yo llamo pacientes, entre comillas, hijos de la pandemia, es decir, donde el factor estrés de la pandemia, esto que dice usted, ha incidido directamente para disparar cuadros de ansiedad, de depresión, que llamamos trastornos adaptativos, con alteración del sueño, y que tiene que ver con el desorden que en cierto aspecto se generó para muchos al comienzo de la pandemia. Para otros, como les digo, los ordenó. Es decir, no hay una realidad única, pero sí es verdad que el factor estresor aparece y que ya hay personas que consultan, pero no una, muchas personas que consultan específicamente por el desgaste crónico que le ha generado la situación de aislamiento sanitario de la pandemia. ¿Y qué cosas? Eso es real. Ahora, lo que pasa es que sí. ¿Qué cosas me podrían ayudar a mí como persona para saber si tengo que acudir al psiquiatra o al psicólogo? ¿Qué síntomas cree usted que deberían ser los indicadores para decidir entre esas dos opciones? Bueno, a ver, una u otra opción no va a estar mal en relación a recurrir cuando uno no se siente bien con uno mismo, cuando siente que su funcionamiento no es el adecuado, que no está respondiendo igual, que no tiene el mismo interés por las cosas, que está más nervioso, más ansioso, más irritable, menos tolerante, que duerme mal, que le cuesta conciliar el sueño, que no sostiene el sueño, que duerme menos horas que antes, que ha cambiado el ciclo del sueño, que se siente más angustiado y que esa sensación continúa a lo largo de los días. Porque digo, una opción u otra no va a estar mal, porque los psicólogos y los psiquiatras estamos capacitados para poder observar estas características y darnos cuenta si está ocurriendo tal o cual situación que genere la necesidad de un tratamiento médico en el caso del psiquiatra o la necesidad de un tratamiento psicoterapéutico en las diferentes escuelas que existan en el caso de que sea más psicoterapéutico y que no requiera, medicación alguna. Es decir, el psiquiatra es médico, y esto es lo que hay que entender. Y la observación y la evaluación de la situación lo hace desde una mirada médica, con formación específica desde lo médico y una visión humanitaria, obviamente, pero siempre con la mirada puesta en lo médico. El psicólogo tiene una capacidad, una visión desde otro lugar que el médico, pero el psiquiatra, pero en muchos aspectos son complementarios. Entonces, recurrir a uno u otro, cuando el profesional está bien formado, sabe muy bien qué tiene que hacer y sabe muy bien si tiene que derivar a un colega o seguir el camino que corresponda, digamos. Pero los síntomas fundamentales tienen que ver con cansancio, alergia, angustia, ansiedad, irritabilidad, el sentir que el funcionamiento global no responde a su habitualidad. Ese es el parámetro fundamental para diferenciar lo que es normal de anormal en el campo de la salud mental. ¿Es normal la ansiedad? Sí, podemos tener ansiedad. El problema es cuando la ansiedad, más que movilizarlo uno, lo paraliza y no lo deja actuar. En ese sentido, ya empezamos a hablar de que algo es
patológicos. Lo mismo pasa con la angustia, con la tristeza, etc. Perfecto, nos ha quedado muy claro y una charla súper generosa para la población en general para poder, digamos, estar alerta cuando nos pasa o cuando le pasa a algún ser querido. Así que le agradecemos mucho este contacto. Bueno, un placer, muchas gracias. Igualmente, hasta luego.